Mi familia me robó $42 para la universidad. Trabajé 2 empleos durante 4 años. Pero cuando aparecieron en mi puerta exigiendo una segunda oportunidad, mi amiga los expuso frente a todos. Y quedaron destrozados. Tengo 26 años, trabajo en marketing digital, y hace como un mes que finalmente tuve que amenazar a mis propios padres con una orden de restricción. Suena loco, lo sé, pero después de todo lo que pasó, era eso, o seguir viviendo con miedo de que aparecieran en mi puerta en cualquier momento. La cosa es que esto no empezó hace un mes, ni siquiera hace un año. Esto viene de años atrás, desde que tenía tipo 17 o 18, y necesito contar esta historia completa porque básicamente nadie entiende por qué corté contacto con mi familia, y la verdad es que estoy cansada de que me hagan sentir como la mala de la película. Supongo que debería empezar por el principio, cuando todavía pensaba que mis padres eran personas normales con problemas normales. Mi papá, Gregory, era abogado corporativo, trabajaba en una firma grande en la ciudad, ganaba bien, y mi mamá, Diane, vendía bienes raíces. También le iba bastante bien. Vivíamos en una casa bonita. No éramos ricos, pero tampoco nos faltaba nada. O sea, era una vida de clase media alta cómoda. ¿Me explico? Yo era hija única, así que toda la atención estaba en mí, para bien y para mal. Crecí pensando que era afortunada, que mis padres me daban todo, pero mirando hacia atrás, debí haberlo visto venir. Todas las señales estaban ahí desde siempre. Mi abuelo Thomas, el papá de mi papá, siempre fue mi persona favorita en la familia. Cuando yo nací, él me abrió un fondo de ahorro para la universidad. Me lo decía todo el tiempo cuando era niña. Mija, esto es para que vayas a la mejor universidad que quieras, para que nunca dependas de nadie, para que seas libre. Esas eran sus palabras exactas, para que seas libre. Él murió cuando yo tenía 14, cáncer de pulmón. Fue horrible. Pero antes de morir se aseguró de que ese fondo estuviera a mi nombre con mis padres como custodios hasta que cumpliera 18. Había como $45,000 ahí. No era una fortuna, pero era suficiente para cubrir gran parte de la universidad estatal, o al menos eso pensaba yo. Las cosas empezaron a ponerse raras durante mi último año de preparatoria. Tenía 17. Estaba aplicando a universidades, sacando buenas calificaciones, trabajando medio tiempo en una cafetería los fines de semana para tener mi propio dinero. Ya sabes, siendo una adolescente responsable. Y de repente mi papá perdió su trabajo. No renunció. Lo despidieron. Algo relacionado con un conflicto de intereses y un cliente. Nunca me explicaron bien qué pasó, pero básicamente quedó manchado su nombre en la industria legal de la zona. Como 2 meses después, mi mamá también perdió su trabajo en la agencia de bienes raíces, supuestamente por recortes de personal, pero luego me enteré de que había tenido problemas con falsificar unos documentos o algo así. No estoy completamente segura de los detalles, porque nunca fueron honestos conmigo sobre nada. La casa se puso súper tensa. Mis papás empezaron a pelear todo el tiempo, gritándose, por dinero, por facturas, por quién tenía la culpa de todo. Yo intentaba mantenerme fuera de eso, encerrarme en mi cuarto a estudiar, porque tenía que mantener mis calificaciones altas para las becas. Era mi única salida de esa casa. Lo sentía en los huesos, y lo logré. Conseguí una beca académica casi completa, para una universidad estatal a como 2 horas de casa. No era mi primera opción, pero era buena, y la beca cubría casi todo, excepto como 8,000 al año, entre hospedaje y libros y esas cosas. Cuando les dije que había conseguido la beca, mis papás actuaron raros. En lugar de estar orgullosos o felices, mi mamá empezó con, bueno, pero todavía necesitas dinero para el resto, ¿y cómo vas a pagar eso? Y yo le dije, pues con el fondo del abuelo Thomas, para eso es. Y ahí fue cuando vi esa mirada entre ellos, esa mirada que te dice que algo está muy mal. Mi papá se aclaró la garganta y dijo, necesitamos hablar de eso. Resulta que, y esto lo supe tipo una semana antes de graduarme de la preparatoria, habían vaciado casi completamente el fondo. Quedaban como $3,000 de los 45,000 originales. No podía creerlo. Literalmente no podía procesar lo que me estaban diciendo. Les pregunté cómo, por qué, y mi papá empezó con excusas sobre la hipoteca, las deudas, que no tuvieron otra opción, que era solo temporal, que me lo iban a devolver. Mi mamá lloraba diciendo que lo sentía mucho, pero que no entendía lo difícil que había sido para ellos. Y yo ahí parada pensando, el abuelo dejó ese dinero para mí, era mi futuro, y ustedes lo robaron, porque eso fue, un robo. No me pidieron permiso, no me consultaron nada, solo lo tomaron como si fuera suyo. Esa noche lloré hasta quedarme dormida, y al día siguiente empecé a hacer planes para largarme de esa casa lo más rápido posible.
Me gradué de la preparatoria, cumplí 18 como 2 semanas después, y me fui. Saqué todo lo que pude en mi auto viejo. Un Honda Civic 2005 que yo misma había pagado con mi trabajo en la cafetería, y me mudé a un cuarto compartido cerca de la universidad con otros 2 estudiantes. Mis papás intentaron detenerme, mi mamá llorando que cómo podía hacerles esto, que era una malagradecida, que después de todo lo que habían hecho por mí así les pagaba, pero yo ya no les creía nada. Los primeros años de universidad fueron brutales, no voy a mentir. Trabajaba 2 empleos, uno en la biblioteca del campus durante el día y otro en un restaurante por las noches y fines de semana. Dormía como 5 horas diarias, vivía de ramen y lo que pudiera conseguir gratis en eventos del campus, y básicamente no tenía vida social. Pero mantenía mis calificaciones altas, porque no iba a dejar que todo ese esfuerzo fuera en vano. Mis papás me llamaban de vez en cuando. Siempre era lo mismo. Pedían perdón. Decían que las cosas iban mejor, que si podíamos vernos, pero nunca mencionaban devolverme el dinero, así que yo los mantenía a distancia. Les contestaba los mensajes de vez en cuando para que no se pusieran locos, pero no los vi en persona ni una sola vez durante esos 4 años. Me gradué con honores. Conseguí un trabajo increíble en una empresa de marketing digital en otro estado. Me ofrecieron 55,000 al año para empezar más beneficios, y me mudé como a 6 horas de donde crecí. Finalmente sentía que estaba construyendo mi propia vida, ¿sabes? Renté un apartamento pequeño pero bonito. Empecé a salir con un chico llamado Ethan, que conocí en el trabajo. Hice amigos nuevos, y por primera vez en años me sentía libre, como decía mi abuelo. Durante casi 2 años no tuve contacto con mis papás más allá de un mensaje de texto genérico en Navidad o en mi cumpleaños. Y entonces, hace como 6 meses, recibí un mensaje de mi mamá. Era largo, tipo párrafos y párrafos sobre cómo habían estado pensando en mí, cómo les dolía no ser parte de mi vida, y que querían reconectarse. Decía que tenían una sorpresa para mí, un regalo, y que si podían venir a visitarme. Yo leí ese mensaje como 5 veces tratando de decidir qué hacer. Parte de mí, esa parte estúpida que todavía quiere creer que tus padres pueden cambiar, consideró decir que sí. Pero la parte más inteligente, la que me mantuvo a flote todos esos años, me dijo que no, que esto era una trampa de algún tipo. Les contesté que no estaba lista para verlos, que apreciaba el gesto pero que necesitaba más tiempo. Pensé que con eso sería suficiente, que lo entenderían y me dejarían en paz. Pero en lugar de eso empezaron los mensajes de otros miembros de la familia. Mi tía Rebeca, la hermana de mi mamá, me escribió diciéndome que mis papás realmente habían cambiado, que habían ido a terapia, que solo querían arreglar las cosas. Un primo segundo por parte de mi papá, Kevin, me mandó un mensaje largo, básicamente llamándome egoísta y diciéndome que la familia es lo más importante. Gente que no había hablado conmigo en años de repente tenía opiniones sobre mi relación con mis padres. Lo que me molestaba no era solo que estuvieran presionándome, sino que claramente mis papás les habían contado su versión de la historia, la versión donde ellos eran las víctimas, y yo era la hija cruel que los había abandonado sin razón. Nadie sabía que me habían robado $42,000. Nadie sabía cómo fue realmente vivir en esa casa cuando perdieron sus trabajos y se volvieron personas completamente diferentes. Nadie sabía una mierda de lo que yo había pasado. Mi tía Rebeca fue la más persistente. Me llamaba y me mandaba mensajes diciéndome que solo escuchara a mis papás, que la sorpresa que tenían para mí era importante, que iba a cambiar todo. Finalmente, después de como 2 semanas de esto, le contesté a mi tía y le dije, «Está bien, ¿qué es la sorpresa? Dímelo tú y si vale la pena consideraré hablar con ellos». Y ella me dijo que mis papás habían estado ahorrando dinero, que tenían un fondo fiduciario con $25,000 que querían darme como disculpa por lo del fondo de la universidad, que habían estado en terapia durante un año trabajando en sus problemas, que entendían que me habían fallado, y que esto era su manera de empezar a compensarlo. $25,000. No eran los 42,000 que me robaron, pero era algo, era un intento de arreglar las cosas. Me quedé mirando el mensaje de mi tía, como una hora decidiendo qué hacer. Hablé con Ethan, mi novio, y él me dijo que hiciera lo que sintiera correcto, pero que tuviera cuidado, que no me dejara manipular. Hablé con mi mejor amiga Melissa, que conoce toda la historia, y ella básicamente me dijo que no confiara en ellos, que si realmente quisieran compensarme, me enviarían el dinero sin condiciones, en lugar de usarlo como carnada para obligarme a verlos. Al final, decidí que iba a poner límites claros. Les mandé un email, no un mensaje de texto sino un email, formal, diciéndoles que apreciaba el gesto del fondo fiduciario, pero que no estaba lista para verlos en persona. Les dije que si realmente querían reconectarse, íbamos a tener que hacerlo lentamente,
empezando con emails o videollamadas programadas, no visitas sorpresa. Les dije que necesitaba que respetaran mis límites y mi espacio, y que si no podían hacer eso entonces no había manera de que tuviéramos una relación. La respuesta que recibí fue reveladora. Mi papá contestó, no mi mamá, y estaba furioso. El email era largo, y básicamente decía que yo era una malagradecida, que ellos estaban intentando hacer lo correcto, y yo les estaba escupiendo en la cara, que no podía pedirles que se arrastraran para volver a mi vida. Decía que el problema era que me había vuelto demasiado independiente, que me creía mejor que ellos ahora que tenía un trabajo bueno y una vida en otro estado. Terminaba diciendo que si no quería ser parte de la familia, entonces que no esperara. Nada de ellos, ni el fondo fiduciario ni nada más. Leí ese email y sentí una mezcla de alivio y rabia. ¿Me explico? Alivio porque confirmaba que no habían cambiado nada, que todo esto del fondo fiduciario y la terapia era solo otra manera de intentar controlarme, de hacerme sentir culpable para que volviera a sus vidas bajo sus términos. Y rabia porque, en serio, ¿quién le dice eso a su hija? ¿Quién usa dinero como manipulación y luego se enoja cuando no funciona? Borré el email y decidí que con eso se acababa, que no iba a contestar más, que iban a tener que aceptar que yo seguía con mi vida sin ellos, pero no se acabó. 2 días después recibí un mensaje de texto de un número que no conocía, diciendo que era una idiota si pensaba que podía simplemente ignorar a mi familia, que iban a encontrar una manera de hablar conmigo quisiera o no. El mensaje me asustó bastante, lo admito, porque sonaba tipo amenazante, ya sabes. Le mostré a Ethan, y él me dijo que reportara el número, que bloqueara todo, que si seguía pasando consideráramos hablar con la policía. Bloqueé el número y puse todas mis redes sociales en privado, algo que debía haber hecho años atrás, pero nunca pensé que mis propios padres fueran a acosarme de esa manera. Pero resulta que no fui lo suficientemente cuidadosa porque de alguna manera mis papás encontraron mi Instagram, me empezaron a seguir desde cuentas nuevas y a través de mis fotos lograron averiguar más o menos dónde vivía. No publiqué mi dirección ni nada obvio, pero había fotos de mi apartamento, de la vista desde mi ventana, del café que estaba en la esquina de mi calle, suficientes pistas para alguien que realmente estuviera buscando. Como una semana después de ese mensaje de texto amenazante, Ethan estaba saliendo del apartamento para ir al trabajo, y vio a mi papá en el estacionamiento, caminando entre los autos como si estuviera buscando algo, o sea, buscándome a mí. Ethan le tomó una foto y me la mandó de inmediato, y yo sentí como si me fuera a dar un ataque de pánico. Mi papá estaba ahí, a 6 horas de donde vivía, en mi edificio, sin aviso, sin permiso, básicamente acechándome. Llamé a la oficina de administración del edificio y les expliqué la situación. Les di el nombre de mis papás y les dije que bajo ninguna circunstancia les dieran acceso al edificio o información sobre mí. Luego le mandé un mensaje de texto a mi papá, al número que ya tenía bloqueado pero que desbloqueé solo para esto, diciéndole que si volvía a aparecer en mi edificio sin invitación iba a llamar a la policía, que esto era acoso, que estaba violando mis límites de la manera más seria posible. Mi mamá me contestó, no mi papá, diciendo que estaba exagerando, que mi papá solo quería hablar conmigo, que no podía entender por qué estaba siendo tan cruel con ellos. Le dije que lo cruel era robarme el dinero de mi universidad. Lo cruel era usar un fondo fiduciario como manipulación. Lo cruel era aparecer en mi casa sin permiso después de que les pedí explícitamente que no lo hicieran. Le dije que si no dejaban de contactarme, de buscarme, de acosarme, iba a conseguir una orden de restricción, y volví a bloquear sus números. Ethan y yo decidimos que no era seguro quedarnos en ese apartamento, no con mis papás sabiendo dónde vivía, y claramente dispuestos a aparecer cuando quisieran. Busqué romper el contrato de renta, expliqué la situación al propietario, y afortunadamente fue comprensivo, y nos dejó irnos pagando solo un mes extra de penalización. Encontramos otro apartamento en otro barrio, más seguro, con portero y cámaras, y me aseguré de no publicar absolutamente nada en redes sociales que pudiera dar pistas de dónde estábamos. Ethan incluso se mudó oficialmente conmigo, algo que habíamos estado considerando, pero que esto aceleró, tipo para que nunca estuviera sola si algo pasaba. Pasaron como 2 meses sin incidentes. Empecé a relajarme un poco, a pensar que tal vez mis papás finalmente habían entendido el mensaje, y entonces pasó algo que no esperaba para nada. Mi amiga Melissa, que vive relativamente cerca de donde crecí, fue a un evento familiar, una especie de reunión de verano de su familia extendida. Y resulta que hay una conexión entre nuestras familias, tipo un primo de ella está casado con una prima mía o algo así, nunca supe exactamente cómo, pero nuestras familias se conocen, y mis papás estaban en ese evento.
Melissa me contó que en algún momento de la tarde alguien mencionó mi nombre, preguntando cómo estaba, qué estaba haciendo, y mi mamá empezó con su historia de víctima, diciendo que yo los había abandonado, que no sabían por qué, que habían intentado todo para reconectarse, pero yo los rechazaba cruelmente. Y Melissa, bendita sea, no pudo quedarse callada. Se levantó en medio de todos y dijo, «Van a dejar de mentir, o les cuento yo la verdad, que le robaron el fondo universitario de su hija, que la acosaron hasta que tuvo que mudarse, que básicamente la están persiguiendo». Me dijo que se quedó un silencio horrible, que mis papás se pusieron rojos, que mi papá intentó decir algo sobre cómo las cosas eran más complicadas de lo que parecía, pero Melissa no lo dejó hablar. Siguió diciendo todo. Cómo tuve que trabajar 2 empleos durante la universidad, cómo no los vi en años porque me habían traicionado, cómo recientemente habían aparecido en mi edificio después de que les pedí explícitamente que no lo hicieran. Dijo que la mitad de la gente ahí no sabía qué decir, que algunos familiares se fueron del evento temprano, claramente incómodos, y que mis papás también se fueron rápido, humillados. Cuando Melissa me contó todo esto por teléfono no sabía si reírme o llorar. Por un lado me sentía mal de que ella hubiera tenido que enfrentarse a mis papás por mí, de que ahora probablemente iba a haber drama, familiar y chisme. Pero por otro lado, me sentía tipo vindicada. ¿Sabes? Como si finalmente alguien hubiera dicho en voz alta lo que yo había estado cargando sola durante años, como si la verdad finalmente estuviera afuera, y mis papás no pudieran esconderse detrás de su narrativa de víctimas. Melissa me dijo que no se arrepentía, que alguien tenía que decirlo, que estaba harta de ver a gente como mis papás salirse con la suya con este tipo de comportamiento. Después de eso, empezaron a llegarme mensajes de otros familiares, gente que nunca me había contactado antes, o que había dejado de hablarme cuando corté contacto con mis papás. Algunos me pedían disculpas por haber creído la versión de mis papás sin preguntarme mi lado. Otros me decían que siempre sospecharon que algo no estaba bien, pero no sabían qué exactamente. Incluso mi tía Rebeca, la que tanto me había presionado para que hablara con mis papás, me mandó un mensaje diciendo que no sabía toda la historia, que mis papás le habían mentido sobre muchas cosas, y que entendía por qué había cortado contacto. Mis papás quedaron básicamente aislados socialmente después de eso. La gente en su comunidad empezó a verlos diferentes, a tratarlos diferente, porque el comportamiento que Melissa había expuesto no era solo sobre robar dinero, era sobre manipulación, acoso, violación de límites, cosas que la gente considera serias y preocupantes. Mi papá, que siempre había sido tipo el que se creía respetado en su comunidad a pesar de haber perdido su trabajo, de repente era visto como el tipo que le robó a su propia hija. Mi mamá, que se la pasaba en grupos de la iglesia y clubes de lectura, de repente encontró que muchas puertas se le cerraban. Les mandé un último email, tipo 2 semanas después del incidente en el evento familiar. Les dije que lo que Melissa había hecho no fue crueldad, fue verdad, y que si ellos no podían aceptar la verdad de cómo habían tratado a su propia hija, entonces no teníamos nada más que decirnos. Les dije que la próxima vez que me contactaran, que la próxima vez que aparecieran cerca de donde yo vivía, que la próxima vez que intentaran manipular a familiares para que me presionaran, iba a presentar una orden de restricción formal. Les di una lista específica de cosas que no debían hacer. Contactarme directamente, contactarme a través de terceros, aparecer en mi lugar de trabajo o residencia, publicar sobre mí en redes sociales, intentar encontrar información sobre mí a través de mis amigos o conocidos. Les dije que esta era su última advertencia. Mi mamá contestó. Un email corto que básicamente decía que no podía creer que su propia hija los estuviera amenazando con acción legal, que habían cometido errores, pero que yo estaba llevando esto demasiado lejos, que algún día iba a arrepentirme de cómo los había tratado. Terminaba con: esperamos que encuentres paz y felicidad, pero no esperes que sigamos rogándote que seas parte de nuestras vidas. No les contesté. Simplemente guardé el email como evidencia en caso de que necesitara esa orden de restricción eventualmente. Han pasado como 6 semanas desde ese último email y no he sabido nada de ellos, nada de mensajes, nada de apariciones, nada de presión de otros familiares. No sé si finalmente lo entendieron o si simplemente se dieron por vencidos, pero honestamente no me importa cuál sea la razón mientras me dejen en paz. Ethan y yo estamos bien en nuestro nuevo apartamento. Mi trabajo va increíble. Me acaban de dar un aumento y una promoción, y por primera vez en mucho tiempo siento que puedo respirar sin estar constantemente viendo sobre mi hombro. Todavía tengo días malos, días donde me siento culpable por cómo terminó todo esto, donde me pregunto si debía haber manejado las cosas diferente,
Si debí haberles dado otra oportunidad cuando mencionaron el fondo fiduciario y la terapia, pero luego recuerdo ese email de mi papá, el que me llamó malagradecida, y dijo que me había vuelto demasiado independiente. Y me acuerdo de que no puedes tener una relación sana con gente que te ve como su posesión, en lugar de como una persona. Recuerdo las $42,000 que nunca van a devolverme, los años que pasé trabajando 2 empleos mientras ellos seguían con sus vidas sin ningún remordimiento real, y me doy cuenta de que hice lo correcto. La semana pasada Melissa vino a visitarme, se quedó el fin de semana, y fuimos a cenar a un restaurante bonito para celebrar mi promoción. Me dijo que estaba orgullosa de mí, no solo por el trabajo sino por todo, por haberme mantenido firme, por haber puesto límites, por no haberme dejado manipular de regreso a una situación tóxica. Y mientras estábamos ahí, comiendo y riendo y hablando de planes futuros, me di cuenta de que esto es lo que mi abuelo Thomas quería cuando puso ese dinero para mi educación. No solo que fuera a la universidad, sino que fuera libre, que construyera mi propia vida, que no dependiera de nadie que pudiera usar esa dependencia para controlarme. Y aunque el camino fue mucho más difícil de lo que debió ser, lo logré. Soy libre. Y eso es suficiente por ahora.